¿Qué tal? Buenas tardes, mis estimados hermanos, que la gracia de nuestro Dios nos acompaña en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente meditando su palabra y siguiendo con el curso de esta serie de sermones que se titula Caminemos juntos en el Éxodo, y hoy toca meditar la palabra del Señor en el capítulo número 7, del versículo número 14 al 25. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor, y a través de estos medios para que podamos entender y comprender, Señor, tu voluntad escrita en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrimos la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25. Allí, como su título tiene, la plaga de la sangre. Sin embargo, en esta hermosa tarde vamos a meditar bajo el tema que lleva por título Un Dios que conoce y que se da a conocer. Un Dios que conoce y que se da a conocer. El Éxodo es visto por el pueblo judío, como mencionábamos el domingo pasado, como el evento más importante y maravilloso hecho por Dios, ya que a través de él Dios se da a conocer a su pueblo, confirmando así las promesas que le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Justo en el momento de mayor aflicción, Dios siempre llega para liberar a su pueblo de la opresión. Como podemos notar en la historia del Éxodo, Dios llega justo a tiempo para llegar a salvar a ese pueblo de esa opresión. A lo largo del Éxodo podemos percibir el plan redentor de nuestro Dios, no solo para Israel, sino para todos los pueblos, para todo el mundo. Es Dios quien siempre va en busca del hombre, para liberarlo de esa esclavitud y de las tinieblas en las que ésta se encuentra. En primer lugar, vamos a meditar, Dios conoce la debilidad del hombre. Dios conoce la debilidad del hombre, de acuerdo al versículo 14 al versículo 16, que dice de esta manera. Leemos: Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Como podemos notar, el versículo 14 al versículo 16 nos habla de ese encuentro de Moisés y Faraón. Los días de hoy son muy difíciles. El hombre ha llegado a concebirse como superior a todos, incluso superior a Dios mismo. Pero mientras éste más se cree superior, más se engaña a sí mismo, más se pierde, pues ha dejado el lugar que le pertenece y se ha tirado a vagar en un mundo de supersticiones, de inseguridades, tratando de ocultar su naturaleza humana tan débil y necesitada. Ciertamente Dios es el único que conoce el interior del hombre, sus intenciones, sus miedos, sus alegrías, sus temores. Tal es el caso de Éxodo 7:14, cuando dice que Dios saca a la luz el verdadero sentir de Faraón. Dios saca a la luz el verdadero sentir de Faraón. Es decir, Dios conoce, pesa el corazón de Faraón cuando afirma que éste tiene un corazón duro y por lo tanto no puede obedecer a la voz de Dios. Dios lo sabe, pero por lo visto Faraón aún no se ha dado cuenta de quién es Dios. No se ha dado cuenta, ni siquiera está por enterado de la verdadera naturaleza de su corazón. Es por eso que Dios mismo envía a Moisés para hacerle ver a Faraón su debilidad. Moisés se presenta a Faraón por la mañana, momento en el día en el que éste salía a hacer sus necesidades biológicas. Esto es muy importante porque cabe mencionar que para el entorno, en el contexto en el que se sitúa el pasaje bíblico, se creía que el Faraón era un dios. Por lo tanto, el hecho de que éste compartiera la misma necesidad que el resto de la humanidad daría por sentado que
su divinidad no servía para nada, era nula, es decir, que era un humano como todos y nosotros. Con altas expectativas de sí mismo, Moisés llega ante Faraón no solo para hacerle ver en que nada se distingue del resto de la humanidad, sino también para comunicarle lo que Dios habría de hacer con su pueblo, lo que Dios habría de hacer con su pueblo. Al igual que Faraón, en muchas ocasiones, estimados hermanos, hemos optado por ignorar nuestra realidad y nos hemos engañado a nosotros mismos creyendo que podemos sobrevivir sin Dios. Y es que la mayoría de los hombres permitiría que Dios esté en todas partes, menos en el trono que le corresponde. Como diría cierto y reconocido teólogo, cuando Dios asciende al trono, sus criaturas rechinan los dientes, es decir, no les gusta para nada. No les gusta cuando Dios llega a ser ese ser importante incluso de sus vidas. Y es que es más que obvio que el hombre no quiere ni pueda reconocer su finitud, es decir, su debilidad tan humana, su condición tan pecaminosa. En el Salmo número 136, vamos a buscar en el Salmo número 136, versículos 5 y 6, la palabra del Señor nos dice de esta manera: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Es decir, el salmista reconoce la soberanía y el gran poder de Dios, que está por encima del hombre, al exclamar que el Señor es grande y el Señor es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Así es nuestro Dios. Es más que claro que el hombre depende de Dios porque Él es su creador, pero también es su sustentador. El hecho de que Faraón llegara a considerarse Dios era impedimento primeramente para conocer a Dios. Es decir, que este Faraón al verse como un Dios, al verse como un ser superior, le era imposible llegar a comprender quién era el Dios verdadero, pero también para que le obedeciera a Él. Es decir, que nos resulta contradictorio decir que somos siervos de Dios, pero que no queremos obedecerle y mucho menos queremos reconocerle. Queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es por ello que para servir a Dios tenemos que reconocer nuestra debilidad y pecado, es decir, nuestra dependencia de Él, porque Él es el único que nos conoce, tal y como lo afirma el apóstol Pablo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. En segundo lugar, mis estimados hermanos, como acabamos de ver en el punto número 1, que nuestro Dios es un Dios que conoce la debilidad del hombre, conoce sus pensamientos, conoce sus convicciones, conoce todo del Señor. Ahora, en segundo lugar, vamos a meditar que Dios también se da a conocer. En Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice de esta manera: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, en primer lugar, Faraón adoraba a un sinnúmero de dioses. Era más que evidente que Jehová Dios no estaba entre sus deidades, no le conocía, razón por la cual se negaba a obedecerlo. Cuando vemos esto en el versículo 17, en el capítulo 7, dice de esta manera: en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Es decir, si Faraón no conocía a ese Dios, Dios mismo se le iba a dar a conocer, y se le iba a dar a conocer de la manera más sorprendente e increíble. Porque encontramos allí que dice: golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Es decir, la plaga de sangre revelaría claramente el poder y la supremacía del Dios mismo sobre los demás dioses egipcios. Desde la antigüedad se identificó al dios Osiris con las aguas fértiles. Incluso el río Nilo había llegado a ser reconocido como un dios, el cual era sinónimo de fertilidad y bendiciones. Incluso había otros dioses los cuales defendían y vigilaban la seguridad de los ríos. Es de manera
importante que para Faraón resultaba casi imposible creerle a Moisés. ¿Por qué? Porque solamente sus deidades podían hacer tales cosas. El agua era demasiado importante para los egipcios, así como lo es para nosotros hoy en día. Sin el Nilo, Egipto hubiera sido un desierto y nada más, únicamente habitado por comunidades nómadas. Es decir, Egipto dependía en gran manera del agua del río. Así que si el río se llegara a contaminar con la sangre, esto afectaría primeramente sus creencias egipcias. Tomémoslo muy en cuenta. Primeramente sus creencias. Yo no sé usted, pero en lo primero que yo pensaría si el agua estuviera contaminada es en que yo voy a morir porque no puedo beber de esa agua. Más allá de mis creencias, como lo dice allí, ellos creían mucho en sus deidades, mucho en sus dioses, que primero eran importantes sus dioses que su misma vida. Esto lo encontramos allí, muy bien descrito. Posteriormente, después de afectar sus creencias, afectaría la economía, la alimentación, etc., ya que los egipcios se alimentaban de los peces del mar, y está por demás decirlo que no podían beber de esa agua porque estaba contaminada. Pero como lo vemos en el versículo 18 al versículo 21, Dios cumple lo que había dicho, había demostrado que Él estaba por encima de todas las deidades egipcias. Tantos dioses no pudieron hacer nada para impedir que Dios actuara y cumpliera su propósito y su voluntad. Absolutamente nadie puede frustrar ni detener sus propios, pues como lo dice en el libro, en la carta de Efesios, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Con esta acción, Dios derriba todas las esperanzas del faraón, pues él estaba confiado que sus dioses actuarían en defensa de lo que Dios estaba a punto de hacer. Sin embargo, la verdad es que no. La verdad es que Dios es el dueño de todo lo que existe, por tanto, a Él se somete su voluntad y su propósito. Todo designio del hombre, toda voluntad, todo propósito del hombre descansan en la soberanía de nuestro Dios. Vemos que a pesar del actuar de Dios, Faraón hizo caso omiso. En el versículo 22 nos dice que los hechiceros hicieron lo mismo y que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, la incredulidad no es algo nuevo para Faraón. Así como para nosotros en muchas ocasiones nos resulta más fácil obedecer a algo o a alguien más, pero no a Dios. Hemos llegado a creer que somos autodependientes, que no necesitamos más de Dios. En el versículo 23 dice que Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. En la actualidad, las personas no prestan atención cuando Dios quiere comunicarles algo. Como lo dice Juan Calvino, reformador, que el orgullo que se arraiga en el corazón del hombre no conduce a considerarse como un ser justo y honesto y sabio y santo, nada de eso. También nos dice que en nuestra miseria, nuestra misma miseria no nos impulsa a considerar lo bueno que procede de Dios. Nuestros pensamientos no nos llevan a aspirar a buscar de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos conocer a Dios, no porque nos lo hayan dicho o contado. Si emprendemos esa búsqueda, es más seguro que lo encontraremos, porque Dios es el que siempre estará a cada instante y se hace presente siempre en los momentos difíciles. Dios es el que siempre estará y a cada instante se hará presente en nuestra vida. Dios se da a conocer y se revela a través de sus acciones y nos hace ver que Él es el Todopoderoso, que es absolutamente independiente, que no está sujeto a nada ni a nadie, tal y como lo dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Necesitamos conocer a Dios en la intimidad, amados hermanos, tener un verdadero encuentro con el Señor, tener un encuentro personal, vivir de esa manera en que Dios sea nuestro Señor y nosotros como hijos de Él, donde le reconozcamos
que somos malos, nuestra perversidad y la necesidad que tenemos de Él. Debemos admitir también de que en ninguna parte, sino solamente en Dios, se encuentra la verdadera sabiduría, la fuente de todo conocimiento, la fuente de todo bien, la fuente de toda justicia y la fuente de todo amor. Así que en esta hermosa hora de la tarde, estimados hermanos, hemos meditado en la palabra del Señor acerca de un Dios que conoce y que se da a conocer. Un Dios que conoce todas nuestras debilidades, todas nuestras necesidades, pero también un Dios que a la par de esas debilidades y de esas dolencias, es un Dios que se da a conocer como aquel que puede sanar, como aquel que puede libertar, como aquel que puede hacer todas las cosas, porque ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la meditación de tu palabra en esta hermosa tarde. Confirma, Señor, en cada corazón y en cada pensamiento que tu voluntad sea expresada, Señor, a través de ella misma, y que pueda regresar, Señor, con esa fortaleza de que ha hecho, Señor, lo que tú quieres que haga en el corazón de tus hijos y de tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.